Padre, entonces, retomando las palabras, ¿cómo puede ser este fenómeno? Que el desprotegido, el discriminado, el segregado, sea quien siga deidificando, sea quien siga convirtiendo casi en un semidios a quien ejerce semejante actitud para con él. Bueno, pues no sé, ¿qué te voy a decir? Sí, en general así es, ¿verdad? Pero tenemos grandes hombres en el mundo, grandes hombres en la iglesia, por lo menos, grandes hombres, admirados, que han sido pobres. Bueno, es que exactamente, por Jesucristo. Exactamente tocó usted un punto que es harto interesante. Si vemos las personas, hombres y mujeres, más trascendentes en los últimos 60,000 años, que no son muy pocos, es muy curioso. Gente del arte, de la ciencia, del humanismo, de la religión, sin excepción, no pertenecen a estas clases altas. Claro. Eso es realmente raro. Pues bueno, es tema delicado, pero es cierto. Porque podemos decir cosas ofensivas contra algunas personas, pero sí podemos ver que los grandes hombres que han descollado en la humanidad y en la iglesia han sido gente pobre. Pero padre, aquí viene exactamente el punto. Estas grandes mujeres, que las podríamos enumerar, pero se nos acabó el programa, estos grandes hombres que surgen de los grupos segregados y discriminados, han destacado, han sido importantes en cuestiones que tengan que ver con la creatividad y la inteligencia. Sí. Curiosamente, cuando lo vemos del lado contrario, han existido hombres y mujeres que han destacado por su belicismo, por su brutalidad y por su opresión. Sí. Esto es realmente muy grave. Sí, también. Pero los que realmente admira tú, a ver, No, en la Edad Media. Voy a admirar a un tirano. En la Edad Media, a ver, por ejemplo, compara a Federico II o Barbarroja con San Francisco. No tiene comparación. Entonces, Ni siquiera hay un punto. el gran emperador de la Edad Media, del siglo XII y XIII, y sin embargo, pues ahí se quedó. En cambio, San Francisco, un desgraciado, humanamente hablando, que él mismo se considera idiota e ignorante, pues tiene tanta fama y admiradores hoy como los tuvo, más de los que tuvo en aquel tiempo. Bueno, Jesús es el hombre de la era, ¿no? Bueno, Jesús, digo, ya si esas vamos, o sea, Jesús es una realidad. Aparte, ¿verdad? Bueno, sí es aparte, pero así, pertenece a ese grupo. el Francisco Javier, su tocayo, del siglo XVI, que podía haber sido una persona pues famosa porque pertenecía a la familia noble del reino de Navarra, y cuando Ignacio de Loyola le dice: Francisco, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve el poder humano si no tienes a Dios en tu vida? El propio Ignacio de Loyola, caso muy similar. Él también era, bueno, él era un soldado al servicio de la reina de Castilla. Muy encumbrado. Pero pues igual, leyendo la vida de los santos, se da cuenta de que el poder político no tiene nada que ofrecerle. Y los dos, pues Francisco Javier, pues deja todo aquello movido y se va a la India y al oriente asiático a predicar el evangelio, ¿no? Y así hay tantos hombres y mujeres como Santa Clara mismo, que era de una familia noble de Asís, y también pues lo deja todo y vive una vida en pobreza, o sea, que abre época, porque es una pobreza radical. Ella pues consigue el privilegio de la altísima pobreza, porque en aquel tiempo los monasterios de monjas tenían que tener una seguridad económica que se les daba a través de rentas que se les pagaban los campesinos de aquellas zonas para que las señoras pues pudieran vivir tranquilas y seguras.
Y Santa Clara dice, no, nuestra única seguridad es la providencia de Dios, no queremos rentas ni seguridades humanas, y consigue ese privilegio del rey, del Papa Inocencio III, un privilegio, el privilegio de ser pobre. ¿Qué te parece? Genial. Bueno, El privilegio de ser pobre. el siglo pasado... Entonces, que eso quiere decir que también en la iglesia, bueno, y eso pues ya lo sabemos, que hay mucha gente que con más o menos razón pues dice que la iglesia es una fuerza económica, ¿verdad? Bueno, ni tan ni muy, decía que el padrecito, decimos ni tan mal, eso lo decimos en México, pero había un padrecito que yo tuve de formador y que decía, de dinero y santidad, la mitad de la mitad. De dinero. Bueno, todavía en el siglo XX, en Calcuta, pues Teresa de Calcuta, una persona proveniente de Albania y de una nobleza. O sea, pero siempre haciéndose del lado del discriminado. Sí, y tienes a Santa Inés de Praga también, que también era de la realeza de Bohemia, y que deja la oportunidad de casarse con este Barbarroja que la pidió en matrimonio, ¿no? Y no, pues con razón mejor se hizo santa para se acoge a vivir el ideal evangélico de Santa Clara de Asís, ¿no? Y así. Y luego está Santa Isabel de Hungría, también esposa del rey de Hungría, que cuando se queda viuda, muy joven, con varios hijos, pues también pide ayuda a otras parientes para que le ayuden a criar a los hijos, y ella da todo lo que le pertenece de su herencia a los pobres. Entonces ha habido estas grandes figuras en las cuales se nos pone de relieve cómo este ideal de Jesucristo, de vivir la pobreza, acogiéndose a la providencia, a la seguridad de Dios, es la gran fuerza de los grandes hombres de la historia, que admiramos en la iglesia y que los admira todo el mundo, que los conoce, ¿no? Entonces, pero el ser humano sigue ciego, o sea, no hay peor ciego. ¿Al que no quiere ver? Sigue ciego, no quiere ver la realidad, y sigue seducido por la riqueza, por el dinero, seducido, así es la palabra, engañado miserablemente, pensando que cuanto más dinero tiene, más felicidad, más poder, más hacer todo lo que pueda llenar su corazón, ¿no? Y, estúpido necio, hoy te vas a morir, ¿para quién será todo lo que has almacenado? Dice el Evangelio. Así es. Bueno, me acordé de las palabras de Van Beethoven, que decía que el único signo de grandeza que conocía era la bondad. Y vamos, el tipo de un genio, ¿no? Eso no me queda clarísimo. La grandeza de Jesucristo está ahí, pasó por el mundo haciendo el bien. Es la descripción de Jesucristo en boca de San Pedro. Pasó por el mundo haciendo el bien, porque Dios es el bien. Dice San Francisco, Dios es el bien, todo bien, sumo bien, sin el cual no hay ningún bien. Entonces, ¿qué significa el dinero? Pues es lo opuesto, es la falacia de la felicidad, el engaño de la felicidad, ¿no? Y pues, bueno, pero estamos hablando de la discriminación, ¿verdad? Y cómo, pues el hombre ha sido seducido por este Dios, por este ídolo del dinero, de tal manera que pues erige sus altares a estos poderes, no solamente a cultivar este poder, sino también a los grandes que tienen dinero, que tienen la fuerza para someter a los demás. Entonces tenemos que, como te decía antes, Santiago pues ya atacaba por ahí, diciendo: amados hermanos, oíd, ¿no ha escogido Dios a los pobres en el mundo para ser ricos en la fe y herederos de aquel reino que prometió a los que lo aman? Y ahí tenemos todos estos santos que descuellan en la historia de la iglesia, pues son la prueba de esta palabra. Y vosotros humilláis al pobre. ¿No son los ricos quienes os tiranizan y os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que desprestigian el nombre con que se os llama?
Si cumplís aquel precepto capital de la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haréis bien. Pero si hacéis distinciones entre las personas, cometéis pecado, porque la ley os acusa de prevaricadores. O sea, para Santiago, las discriminaciones son un pecado. Un pecado. Un pecado. El que guarda toda la ley, pero falte en un solo precepto, se hace culpable de todos, porque el mismo que dijo no cometerás adulterio, dice no matarás, etcétera, etcétera. Bueno, ya. Entonces toda esa parte, ¿no? Es la que, y como anteriormente ha dicho, pues ha dado unos ejemplos de cómo discriminamos, ¿verdad? Por ejemplo, si entra a vuestra asamblea, está hablando a los cristianos, ¿ah? Sí, sí. A nosotros, los cristianos. Entra en tu iglesia un hombre con anillo de oro al dedo, lujosamente vestido, a la vez que un pobre andrajoso, y fijáis vuestras miradas en el que lleva el traje elegante y le decís, siéntate cómodamente aquí, mientras que decís al pobre, párate allí o siéntate en la tarima de mis pies, ¿verdad? Que hacéis distinciones entre vosotros, convirtiéndoos en jueces de ideas torcidas. Jueces de ideas torcidas. El discernimiento, tú me has preguntado al principio, ¿qué es? Una idea torcida, que nos hace jueces de las personas para decir, este sí vale, este no vale, ¿verdad? Nos falta un minuto. Entonces te contaba el otro día, hace un rato, que un día, estando en la iglesia, en la hora santa, entró un pordiosero maloliente hasta los pies del altar, se postró allí de rodillas, y al ratito se levantó y se acercó a mí, que yo estaba ahí presidiendo a un lado del altar, se postró delante de mí, me besó el alba y se retiró y se fue al final de la iglesia. O sea, la tendencia normal es decir, a ese mugroso, quítalo de ahí. Además que olía horrible. Las señoras luego hacían así cuando salió, ¿verdad? Y sin embargo, pues dio un ejemplo de una persona devota. ¿Sí? Que uno piensa que ves a una persona así con esas fachas y lo primero, la sociedad te educa ¿para qué? Para no le pierdas ojo, no vaya a ser que te vaya a robar. Padre, antes de que nos vayamos al corte con respecto a esto, una pregunta interesante para el siguiente segmento. Este ser humano que usted me comenta es el resultado de la sociedad, quien lo ha condenado a convertirse en este ser aparentemente repugnante. ¿Cómo puede ser que la misma sociedad sea quien lo discrimine? Ahorita que regresamos lo comentamos.